Hola, bienvenido a la clase 2 de esta serie donde estamos aprendiendo a construir una web API completa con .NET. En la clase anterior creamos nuestra primera web API desde cero y en esta clase vamos a dar un gran paso, conectarla a una base de datos en la nube usando SQL Azure. Lo primero que voy a hacer es crear la tabla que voy a utilizar en este ejercicio. La puedes crear desde Visual Studio Code utilizando una extensión o bien creando migraciones con Entity Framework. En mi caso yo ya tengo mi base de datos creada, entonces la voy a crear desde el portal de Azure. Vamos a abrir el explorador y voy a pegar aquí la instrucción o la sentencia para poder crear mi tabla. Le voy a dar ejecutar y listo, ya tengo mi tabla. Si yo actualizo, voy a poder verla de este lado. Listo, aquí está mi tabla de contactos. Trae los campos, ID, nombre, apellido, cumpleaños o fecha de nacimiento, el teléfono y el correo. Ahora voy a copiar mi cadena de conexión. La cadena de conexión la ubico en Settings, cadena de conexión o Connection Strings, la copio y la mantengo ahí porque la voy a utilizar. Abro mi terminal. Y en mi terminal voy a descargar mi proyecto de GitHub. Este proyecto fue previamente cargado, dado que en la clase anterior ya habíamos creado un proyecto básico de API, entonces lo subí al repositorio y ahorita lo voy a descargar. Voy a escribir esto en la consola, que es el comando clone de Git con la URL de mi repositorio. Le doy Enter y listo, ya lo descargué. Ahora voy a ingresar a la ruta de mi proyecto. Lo abro con code espacio punto y aquí está, ¿vale? Ahora voy a localizar mi archivo de app settings, que es en donde voy a poner mi cadena de conexión. Voy a colocar aquí la cadena de conexión que acabo de copiar del portal de Azure. Bien, ahora lo que sigue es crear una clase con mi modelo de datos, una clase que tenga las propiedades de mi tabla, como nombre, ID, correo, etc. Voy a crear una carpeta nueva en mi proyecto que se llame Models. Y en esta carpeta voy a agregar una nueva clase que se llame Contactos. Aquí voy a agregar mis propiedades que me van a ayudar a mapear la información de mi tabla. Está el ID, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el teléfono y el correo. Ahora voy a crear una carpeta dentro de mi proyecto que se llame Data, para crear dentro de ella una clase llamada Data Context. Esta clase Data Context es la que me va a ayudar a mapear mi información de la base de datos hacia mi proyecto. Pero antes de escribir el código, tengo que instalarme los paquetes necesarios o el paquete necesario de Entity Framework con SQL para poder hacer estas operaciones. Entonces voy a escribir en mi consola el siguiente comando. Sí, claro, tengo que entrar a mi proyecto. Ya que estoy ahí, vuelvo a intentar instalar mi paquete. Y ahora sí, ya que lo tengo instalado, ya puedo irme a mi clase Data Context y puedo escribir el código. Ahora sí ya tengo preparado mi proyecto para poder obtener información de mi tabla y de mi base de datos, obviamente. Lo que sigue es registrar mi contexto de datos en mi clase principal Program. Entonces, vamos a escribir el siguiente código. Asegúrate de escribir las sentencias using requeridas para que no te marque ningún error. Lo que hace esta instrucción es acceder a mi cadena de conexión que previamente ya agregamos en el archivo app settings con la clave default connection. Ya que estoy en mi clase program, voy a eliminar los métodos que tengo de mi endpoint que probamos en la clase pasada, weather forecast, ya que estos solo nos sirven de ejemplo cuando creamos una plantilla inicialmente de web API. Ahora voy a agregar el método getContactos que me va a servir para traer los datos de mi tabla. Lo que hace este método es traer todos los datos de mi tabla y mostrarlos como resultado cuando yo haga una petición a mi endpoint de contactos. Si quiero obtener un contacto en específico con ID, entonces agrego mi nuevo endpoint para poder hacerlo, indicándole que debo enviarle como parámetro el ID. Ahora voy a crear el método post que me va a permitir agregar los datos que voy a recibir en mi modelo y los va a enviar a la tabla para que se guarden. Otra operación básica que comúnmente utilizamos es la de poder actualizar. Bueno, Copilot ya me está haciendo
el trabajo, entonces aquí ya tenemos los métodos principales, el put, post y get. Nos falta agregar el método delete, pero ese te lo dejo de tarea. Que bueno, tú lo vas a encontrar en el repositorio ya agregado para que lo puedas utilizar. Básicamente lo que hacen mis endpoints es utilizar mi modelo de datos que creé previamente con el nombre contacto, con todas las propiedades que empatan con mi tabla en la base de datos. Entonces lo que hace es encajar cada propiedad con cada campo para poder agregar, eliminar o buscar. Ya que tenemos todos nuestros endpoints listos, vamos a probarlo ahora desde Swagger. Me voy a mi consola, la limpio para no tener tantas cosas ahí y lo único que voy a hacer es escribir .NET Run. Esperamos a que compile y veamos si no tenemos algún error. Listo, parece que todo salió bien. Entonces voy a acceder a esta URL dándole clic, control y como lo vimos en la clase pasada, escribiendo Swagger, index.html. ¡Voilá! Ya está. Tenemos la operación de obtener contactos, no tenemos ninguno, obviamente porque está recién creada la tabla, entonces tenemos que agregar uno nuevo. Para eso vamos a utilizar el endpoint de post. Vamos a poner cualquier dato y le damos a ejecutar. Me está apareciendo aquí un dato de fecha, no sé por qué presiento que mi modelo está mal. Efectivamente, lo tengo como daytime. Lo cambiamos para no tener más errores. Ahora sí me voy a probar nuevamente mi endpoint para poder agregar un nuevo contacto. Nombre, prueba, teléfono, cualquier cosa y el correo, cualquier cosa también. Le doy ejecutar y listo, ya tengo agregado un nuevo contacto a mi tabla. Ahora sí voy a probar el método get que me debe traer este resultado. Ejecutamos y aquí está. Y listo, con esto ya tienes tu API conectada a SQL Azure, lista para trabajar con datos reales en la nube. En la próxima clase aprenderás cómo publicar y actualizar tu proyecto en GitHub. Con esto quiero decir que los archivos actualizados de esta clase están en el repositorio de GitHub. Te dejaré la URL en la descripción. Si te gustó este video, te invito a darle like y suscribirte. Dime en los comentarios qué te pareció el contenido. ¿Estás listo para continuar? Nos vemos en el siguiente video.